Bienvenidos nuevamente al Rodecito en Superstars Show. Vamos con esta segunda temporada. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas, Javi, muy bien. Pues ya con el tercer episodio de esta segunda temporada del podcast y nada, deseando otra vez comentar más noticias interesantes. Así es. Hoy traemos cuatro noticias. La primera de ellas del ámbito científico. Queremos poner en valor, un científico gallego que Ujú. actualmente acaba de publicar los resultados de una investigación en una prestigiosa revista Science. Sí. Y Bueno, es un científico gallego que lleva bastantes años dedicándose a la investigación relacionada con con la teoría de la evolución, Ujú. que se conoce por Charles Darwin, que fue un Así poco es. el precursor. Bueno, anteriormente fue otro científico, Lamarck, quien en el año Ujú. 1800 inició un poco esa descripción de lo que era la teoría de la evolución o el desarrollo de las especies, pero los resultados más, digamos, mediáticos o más comúnmente conocidos son los de Charles Darwin acerca de la teoría de la evolución. Pues bien, este científico gallego acaba de publicar en esta revista unos resultados de una macro investigación a nivel internacional que ha sido llevada a cabo con universidades de Francia, Oxford, en Estados Unidos y alguna otra de Estados Unidos también. Ujú. Así es. Hay que recordar que llevan desde hace más de 35 años con un experimento que surgió en 1988, que estaban tratando, pues desde ese momento hasta ahora, tratar de descubrir o de confirmar pues la teoría que ya tenían, de que al final la evolución de las especies era de alguna forma predecible en el tiempo. Y esto ha hecho que han cultivado, pues, ha producido que han cultivado 75.000 generaciones de bacterias durante estos 35 años, como comentaba, que pues ha permitido descubrir que es posible anticiparse a las posibles transformaciones o modificaciones, digamos, de las especies de los seres vivos, sea tanto en humanos como en animales, pero sobre todo en animales. Así es, y aunque este no es un canal específico de ciencia, ni No. somos divulgadores científicos, ni tampoco somos científicos propiamente dichos, pues sí que es, digamos, un trabajo muy importante, ya que los resultados pueden ayudar a establecer nuevas adaptaciones biogenéticas para luchar contra plagas o contra enfermedades. Y, por ejemplo, como pandemias o virus que se expanden. Este tipo de investigaciones ayudan a tener mecanismos, digamos, genéticos o de genética que puedan predecir cómo es el funcionamiento de estas enfermedades, de estas bacterias, y de una mejor manera que los médicos puedan combatir enfermedades relacionadas con el ser humano o con las plantas y tener la información necesaria para poder atajar problemas de salud importantes. Ujú. Totalmente, y más ahora tratando de prever un poco, pues también hasta qué punto con este experimento, si al final lo han alargado durante más tiempo, de prever un poco de aquí a unas cuantas décadas, tantos estos factores que no son tanto naturales, pero que también son contaminantes y que al final son también determinantes para lo que es el medio ambiente, toda la contaminación que generamos a través de las fábricas, de los coches, etcétera, toda esa, bueno, esos agentes externos creados por el hombre, hasta qué punto podrían llegar a ser determinantes en las próximas décadas o en las próximas generaciones dentro de lo que es la especie humana y especie animal también. Así es. En esta investigación, llevada a cabo, liderada por Alejandro Couce, que es natural de A Coruña, Ujú. eh, lo que han estado estudiando es las mutaciones de las bacterias y cómo esto puede repercutir en la evolución de las mismas. E intentar determinar si existe un patrón o si es predecible en el tiempo la evolución de estos microorganismos. Al final, los resultados pueden ayudar enormemente, como tú bien dices, incluso a mejorar el medio ambiente, a que haya un mejor
un menor nivel de contaminación y Ujú. sobre todo, evitar plagas o controlar enfermedades que actualmente no hay una cura o que no sabemos exactamente cómo poder paliarlas. Claro, o principalmente poder llegar a anticiparse, que sabemos que al final, con todo la situación en la que está nuestro planeta, donde estamos, bueno, llevamos viviendo unos pocos miles de años, poder de alguna manera anticiparse a unas posibles nuevas, pues eso, pandemias que vayan a ir surgiendo a lo largo de todos estos años, de qué forma nos podría afectar y de qué forma poder combatirlas de alguna manera. Tampoco es tan fácil como para predecir, pero bueno, hay una forma de aproximación que pueden tratar de averiguar o de predecir de una forma mucho más fiable con este método y con este estudio qué cambios se podrían producir en nuestro organismo conforme vayan evolucionando, en los posibles, bueno, los futuros seres humanos que estén y que vivan pasados unos cuantos cientos de años, etcétera. Y también sería importante, pues eso, ver hasta de qué forma, pues todas esas pandemias que han surgido, todas esas enfermedades que se han sufrido y demás, qué es lo que en este caso modificará biológicamente a nosotros como ser humano, ¿no? Claro. Y además, este estudio también puede permitir un mejor análisis de cómo un factor genético que tiene un ascendiente, pues puede Ujú. volverse perjudicial o no para los descendientes. Es algo, creo que, bueno, bastante novedoso y Ujú. que al final, pues estos estudios, si aunque no sean determinantes de nada, seguramente que ponen un gran grano de arena en un trabajo que seguramente tenga al final aplicaciones reales para mejorar al final la salud de todas las personas. Claro, y hay que tener en cuenta una cosa. Estamos viendo que ha habido un estudio del último año también que tiene que ver relación con esto, que podrían, bueno, predecir o anticipar también qué enfermedades podrían tener una familia o no, o si es más propenso por su biología, por su genética en este caso, a, al ser más propenso a sufrir según qué enfermedades o algún cáncer y demás. De hecho, está pasando que sí que se detectan más cánceres, gente que padece cáncer, pero se detecta mucho antes. ¿Por qué? Por todo este tipo de avances. Y al final, este estudio y estos resultados que alberga este estudio, al final va a sentar las bases para un poco a la hora de diagnosticar en un futuro, quién sabe, tener estas aplicaciones para determinar un poco, un diagnóstico mucho más exhaustivo y mucho más a tiempo y más concreto para cualquier persona que sufra alguna enfermedad de este tipo, como ya vemos que el cáncer es una de las principales, bueno, enfermedades por las que la gente fallece en nuestro país y bueno, en el mundo en general. Seguramente que este estudio pueda valer en el futuro para sacar conclusiones que a lo mejor pueden servir para el tratamiento de otras enfermedades con las que Ujú. inicialmente el estudio a lo mejor no está pensado. Y si es así, pues seguramente pues va a ser una muy buena noticia. Seguramente que sí. Pues continuamos con el podcast y bueno, la segunda de las noticias que vamos a comentar hoy es que actualmente pues un abogado madrileño, Bernardo García, Ujú. conocido a lo mejor en el mundo legal por haber llevado las causas, bueno, los litigios de Globo, Uber o estas plataformas de trabajo digitales o que funcionan un poco como intermediarios Ujú. y al final este abogado consiguió que se declararan falsos autónomos algunas de las personas que estaban prestando servicios para Amazon. Claro, eso es. Lo que dice en este caso Bernardo García es que, bueno, ha sido, como decíamos, el que volvió a condenar, bueno, a Amazon por emplear falsos autónomos y sobre todo similar, pues una segunda sentencia similar contra la empresa en menos de un año que ha hecho, ¿vale? Pero en un periodo distinto. Y también que, bueno, ha hecho, bueno, trabajado con un cliente que es J, que es el primer youtuber que demanda a YouTube
que ya sabemos como Amazon también, que tiene la parte de Twitch, también es un poco, de alguna forma, pues otra plataforma también de vídeo, pero en este caso de directos, similar a YouTube, en la que, bueno, como es propiedad de Google, a este youtuber desmonetizó sus canales y le dejó sin ingresos. Lo que considera en este caso el letrado que le ha defendido a todas luces un despido improcedente, ya que al final, si es la principal fuente de ingresos por la que esta persona está viviendo y está viviendo gracias a hacer vídeos, pues al final se le está despidiendo y no puede, de alguna forma, haciendo el trabajo que hacía habitualmente, pues poder ingresar un dinero, ¿no? La actuación pública sobre las empresas de reparto y el futuro de las relaciones laborales que ha hecho ha sido muy bueno, y también le preguntan dónde ve indicios de laboralidad en el caso del youtuber que ha demandado a la propia YouTube. Lo que dice él son declaraciones de él. Mira, dice lo siguiente: bueno, soy mayor y estoy poco por no decir nada habitual a las redes sociales, pero no está ajeno a ellas. Y hay varios perfiles de personas, que dice él mismo, que trabajan o que suben contenido a la plataforma y que cualquiera puede hacerlo, pero algunas personas se dedican a ello profesionalmente como medio de vida, de manera regular y con una retribución propia de la que sería un trabajo por cuenta ajena. Dice que cuando tienes un canal abierto, más de 1000 personas suscritas y 4000 horas de visualización, que esto tú y yo lo hemos discutido algunas veces en el último año, te propone un contrato para que ellos lo llaman monetizar, compartir la publicidad que generan. Y hay otro perfil distinto, que es el de los influyentes, que promocionan productos y también reciben compensaciones de las marcas. Ya, y hace una diferenciación en esas dos relaciones es distintas, pero no es el caso de él, ¿no? El caso es de un creador de contenido, como hablamos, de los creadores de contenido, sea tanto en plataforma de Twitch como en YouTube, porque son plataformas muy similares y al final un poco tienen unas ciertas similitudes a la hora de que al final estás constantemente pues creando vídeos o haciendo directos. Principalmente Twitch es de directos y más mayoritariamente, pero también tiene la parte de directo YouTube, pero sobre todo es para hacer vídeos. Tiene, en este caso, este creador de contenido, hablaba de este caso en concreto, tiene un canal llamado Último Bastión, el que hace crónica parlamentaria. Utiliza material de los debates del Congreso, Senado y declaraciones públicas, y es una actividad que se ha hecho toda la vida, la comunicación. En el periodismo más clásico había una redacción en la que se trabajaba de forma más telemática. Bueno, esto también implica y explica un poco que al final hay periodistas que de forma independiente pues trabajan de forma profesional y no tiene por qué ser directamente en un periódico, en una radio, en un canal de televisión, etcétera. Y que al final lo que dice, pues eso, que han cambiado completamente a las organizaciones empresariales. Ya no son trabajos físicos, sino que desde tu casa tú también tienes tu canal en el que tú das una información que es totalmente imparcial y que es un servicio de información como otro cualquiera, pero bueno, desde internet y desde una plataforma online como es en el caso de YouTube. Y al final lo que él dice que bueno, que hay que analizarlas, qué vídeos se promocionan, qué no, según en función también la política de YouTube que tenga y demás, porque al final es por cuenta ajena o hay digamos un bot, una inteligencia artificial que determina que un material de YouTube por alguna palabra, por alguna cosa es muy sensible y entonces dependiendo de lo sensible que sea el tema que se esté tratando en ese vídeo, pues como bien sabemos, pues monetiza o no monetiza, lo prioriza, lo muestra a la gente o lo deja de mostrar. Al final es eso. Lo que pasa y lo que implica es que al final en YouTube o en otras plataformas de este estilo implica que tú te hagas autónomo o falso autónomo en este caso, cuando tú dependes de que al final los ingresos vengan de una gran empresa, de una plataforma, estás trabajando para esa gran empresa o esa gran plataforma en este caso, que también pertenece a Google, es YouTube, pero también es otra empresa, es un entramado de empresas, estamos hablando de una gran multinacional, digamos, como tal, y como eso también tendrán que preservar, ya que le da tanto, o sea, la cantidad de millones de vídeos que se hacen y se publican al día en YouTube, en el mundo, ya no digamos en España, pero en el mundo, es bestial. Hay una cantidad de información ahí que llevamos un montón de años que la gente consume, la gente le interesa, se entretiene con ello. Y hay mucha gente profesional que hace un trabajo
o sea, sean para el propósito que sea. Ya no entramos en de información, de carácter más, bueno, de carácter informativo, de carácter más de entretenimiento, pero sí que hay que tener en cuenta que al final viven de ello, llevan muchos años trabajándolo. Hay otra gente que son canales más pequeños y que, bueno, pues están ahí pues intentando, como quien dice, también subir a lo más alto, ¿no? Pero bueno, los que son más grandes, los que siguen ahí estando a lo más alto, tipo Rubius, MrBeast, que es el que más lo está petando a nivel mundial, son gente que se dedica a ello. Entonces, lo que no puede ser es que se les determine como que según qué vídeo seas más sensible o no, y dependiendo de lo que ellos consideren, claro, al final es un bot que determina que ese vídeo se monetiza o no se monetiza, o se monetiza muy poco. Si hay gente la que principalmente se dedica exclusivamente a YouTube y viene sus ingresos de YouTube, y gracias a todos esos ingresos que tiene YouTube y con la calidad que hace los vídeos y a la gente a lo que le interesa, tú no te vas a... Yo creo que ahí YouTube no tendría por qué cargarse eso, no tendría por qué decirle este trabajo no te lo voy a pagar. Quiero decir, es un trabajo que dedicas horas, son gente que le dedica muchas horas de edición, de grabación, de hacer un montaje que parece que no, pero lleva su tiempo. Lo que discuten en la demanda, y también quiero reseñar esto, hacer valer es, en primer lugar, la noción que proviene del ámbito europeo y la noción cada vez más expresiva en la relación del trabajo que tiene que proteger, sobre todo desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Las personas que trabajan de otra, por cuenta de otra, bajo su dirección y que reciben una retribución. Y al final, en sí, la relación laboral que hay con los youtubers, los creadores de contenido dentro de YouTube es esa misma. Entonces, se considera que hay una relación laboral y que no es una persona random que está haciendo Sí. un vídeo, está subiendo un Y vídeo porque le apetece por ahora hobby. mismo, ahora mismo ya hay, bueno, desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay una noción más amplia de lo que es una relación laboral, que es lo que tú acabas de decir. Una persona que trabaja bajo la dirección de otra a cambio de una retribución. Entonces es un Ujú, concepto muy amplio. Y actualmente en España ya existe una directiva europea que todavía no se ha traspuesto y que considera a las plataformas digitales empleadoras. Es decir, ujú, todos los que están ahora mismo haciendo algún trabajo para una plataforma digital, desde el momento en el que esa directiva se transponga en España, pasarán a ser empleadoras y las personas que están creando contenido a cambio de una retribución pasan a ser sus empleados. Empleados totalmente. con todas las consecuencias legales que eso deriva en España, que están sujetos a, es decir, tienen todos sus derechos del Estatuto de los Trabajadores, una indemnización en caso de que se produzca un despido, es decir, generarán derecho de desempleo, es decir, desde el momento en que esa directiva se transponga, los creadores de contenido que tengan un canal monetizado pasan a ser trabajadores de YouTube o de Claro, Twitch o de cualquier plataforma digital. claro, claro. Es que al final estamos hablando de que es una relación laboral entre trabajador y empresa común como en cualquier otra empresa. Da igual que sea una plataforma, da igual que sea para el propósito para el que estés trabajando bajo esa empresa o dentro de lo que Y es en esta plataforma y que justamente, al final... y ahora en junio, digamos que se va a ver, se va a producir el juicio donde Ujú, se va a dirimir esta cuestión entre el eso abogado es. madrileño que defiende a Jota, que es el titular del canal de YouTube El Último Bastión, y van a llevar a juicio a Google para demostrar eso, que J en su canal de YouTube, El Último Bastión, pues es, digamos, un empleado y que por lo tanto cuando le han desmonetizado el canal es un despido improcedente. Por lo que Por supuesto. si se demuestra en esa sentencia, si hay una sentencia que demuestra que efectivamente hay una relación laboral y este creador de contenido tiene derecho a una indemnización o a ser readmitido o a que o a cobrar, digamos, por el trabajo que ha hecho, Ujú, al final esto va a crear jurisprudencia y otras personas en su misma situación que no han tenido el canal, es decir, que tienen el canal monetizado y que por una cuestión u otra no han podido generar ingresos por alguno de los vídeos porque YouTube se los ha desmonetizado,
Sí, van a tener, digamos, la misma consecuencia legal que le va a ocurrir a Jota. Yo, desde mi totalmente. punto de vista, desde mi opinión personal, veo Mm, difícil que ahora mismo puedan en el juicio demostrarse que esta persona, J, el titular del último bastión, veo difícil que puedan considerar que es un trabajador. Porque, aunque bien es cierto que muchas veces los creadores de contenido ejercen un trabajo regular, constante, bajo una retribución para YouTube o para Twitch o para cualquier otra plataforma digital, como TikTok, incluso Instagram, al mm. final no lo veo del todo como una relación laboral, por lo menos no ahora mismo. Sí lo veo más bien como un autónomo, como un profesional independiente que bueno, presta sus servicios para una plataforma digital eh, y además de ello hay que considerar también que, por ejemplo, en el caso de YouTube, no te dicen exactamente cómo tienes que realizar el trabajo, simplemente tienes unas normas de comunidad, unas normas para subir vídeos que, digamos, tienen que cumplir unas normas mínimas, digamos, de convivencia, Mm. pero no te dicen exactamente cuáles son las directrices que tienes que seguir, si tienes que hablar de unos temas o de otros, simplemente te dicen lo que no debes hacer. Como por ejemplo, pues no insultar o no, es decir, son unos criterios que tienen escritos de normas de lo que no se debe hacer, Sí, pero por lo general son no unas tienes, políticas que implican que según qué tipo de palabras que, bueno, son discriminatorias hacia algún tipo de colectivo, hablar de un tema que es muy sensible o de temas que puede ser, por ejemplo, terraplanismo me viene a la cabeza, que son temas pues, claro, que implican otra serie de cosas. o hacer apología de terrorismo o drogas Sí, o exacto. temas que no sé. ¿Qué ocurre? Que tampoco tienes un horario ni una retribución fija, es todo, digamos, muy subjetivo. Mm, Y al final YouTube te paga por el tráfico, por las visitas, es básicamente por eso, por las horas de visualización y la publicidad al final funciona así. Los anunciantes pagan por aparecer en esos vídeos y cuanto más tráfico, más dinero. totalmente. Entonces, al final, en muchos casos, se acaba convirtiéndose la plataforma digital en un intermediario. Es como en el caso de los influencers. Al final están trabajando con marcas. El caso del influencer es un poco diferente, porque el caso del influencer, algunos de ellos ya tienen, digamos, una especie de trabajo estable, donde están trabajando con la misma marca constantemente y la plataforma digital hace como de intermediario. Claro, y al Es final simplemente en para muchos de estos publicitarse. casos de los influencers hay que decir que también hay agencias que les gestionan todo este tipo de cosas, de acuerdos con marcas, etcétera, y promociones con las que directamente con las que tienen el compromiso y la relación laboral más directa es con la agencia en sí que les lleva todo ese tipo de cosas. No directamente con las marcas que les promociona. Habrá otros que sí, pero por lo general hay mucha gente que está ya, que son influencers, aquí en España, por ejemplo, que están bajo agencias, que les gestionan todo eso, les ayudan a gestionar su imagen, les asesoran de cara a su imagen, lo que deben demostrar o no, un poco todo eso. Está claro que, bueno, el influencer es una especie, digamos, yo ahí veo ciertas diferencias legales con el creador de Mm, contenido que, digamos, está permanentemente en directo, que está, pues, imaginemos, una persona que está en Twitch jugando. Veo como un subtipo diferente de sí. creador de contenido. Mm, Pero bueno, de todas formas, yo creo que en junio o junio-julio, cuando esa sentencia salga, probablemente se recurrirá, pero esa claro. sentencia va a crear jurisprudencia, porque es el primer youtuber que decide denunciar a Google por desmonetizarle el canal. Entonces, Mm, en función de lo que pase, de lo que este juez español diga en esa sentencia, dependiendo de lo que argumente en esa sentencia, pues puedes tener la consideración de un creador de contenido que tenga canal monetizado, puede tener la consideración de ser un trabajador, un empleado de YouTube o de Google, o ser un autónomo o un profesional independiente. claro. Depende de lo que el juez determine.
Bueno, hay que decir el último detalle que también va a haber un debate en sede judicial, ¿vale? Que hasta ahora no nos consta, no se consta que se haya producido y que además también en Alemania, como dato interesante, se ha planteado y está pendientes la gente, bueno, y este abogado también decía de a ver qué pasa. Pero en principio no se tiene noticia de que haya ninguna sentencia en Europa ni en el resto del mundo. O sea, que podría ser esta, como decías tú, en julio cuando se celebre el juicio y demás, una posible sentencia que sentará pues un poco cátedra y sentará precedentes sobre si va hacia un lado o del otro. Ya veremos a ver hacia qué lado va y a favor de quién. Así es. Pues bien, vamos a cambiar de tema nuevamente y para ir acabando el podcast de hoy, queríamos Sí. hablar, bueno, queríamos presentar el contraste que hay entre, bueno, entre dos maneras de protestar por situaciones injustas. Una de ellas es el caso de, bueno, el fin de semana pasado hemos visto por, bueno, en la televisión o en los medios tradicionales cómo unas personas que han ido a un museo, el Museo del Louvre en París, y han arrojado, creo que sopa o algo, un líquido sobre la Gioconda, bueno, el cuadro conocido mundialmente como la Mona Lisa. Han Sí. arrojado, han arrojado encima del cuadro, se han saltado las, bueno, las barreras que protegen el cuadro y todo ¿para qué? Para un minuto de gloria, para decir, era una organización que si no me equivoco estaba, digamos, a favor de la alimentación sostenible, si no me equivoco. Sí. Este grupo se llama Riposte Alimentaire, pero bueno, hay que recordar que venimos de hace año y pico que se llevan sucediendo esta serie de casos. Ya no es la primera vez, por ejemplo, que una asociación de estas pues ha entrado en el Louvre, el cuadro de Mona Lisa le ha tirado algo. También hace no muchos meses también pasó otro caso, recuerdo de otros activistas, también muy jóvenes en este caso, que fueron a también tirarles algún bote de salsa de algo eh, al cuadro de los girasoles de Van Gogh. Es decir, no termino yo de entender muchas veces con el activismo contra el cambio climático que está habiendo y que, bueno, que es un activismo que, bueno, que la acción en sí tenga mucho que ver con por qué hacia el arte, por qué hacia el arte, qué tiene que ver el arte o qué implica, cuánto de implicado tiene que estar el mundo del arte que, para que sea el causante, ¿no? Como un muestrario de mostrar que el arte también tiene algo que ver con la causa de toda la situación del cambio climático, de la situación medioambiental que tenemos en este mundo. Yo, son cosas que se me escapan y digo, habrá otra serie de activismos, otra serie de acciones que se podrían hacer perfectamente, que no implicara que al final una obra de arte es una obra de arte y que le guste, pero ¿por qué ir y tomarse tantas molestias sabiendo que, bueno, entiendo que hay una repercusión de que, bueno, hacer algo diferente, algo disruptivo, que no te esperas que vaya a pasar, que alguien vaya a tirarle algo a un cuadro que está expuesto en un museo. Pero más allá de eso, creo que hay otros activismos, otra serie de acciones que van en favor y que van en favor de ese discurso contra el cambio climático que tiene mucho, mucho más sentido que esto que están haciendo esta gente, vamos. Ya te digo que llevan año y medio con diferentes episodios y noticias relacionadas con este tipo de cosas. Pues el contraste que queremos mostrar es, por un lado, estos activistas que, bueno, quieren, digamos, poner sobre la mesa el tema de la alimentación sostenible, destrozando bueno, uno de los lienzos más famosos y conocidos a nivel mundial en el Museo del Louvre en París. Uh -huh. Mediante esta acción, pues pretenden, digamos, bueno, salir en todos los telediarios y poner el tema de la alimentación sostenible en la conciencia de todos los ciudadanos, que bueno, creo que ya es algo que ya está ahí. Es decir, no creo que nadie en el siglo XXI pues no conozca, digamos, que hay unas formas de producción o una manera agrícola sostenible, sin, bueno, sin destrozar especies o nuevas plantas. Creo que eso ya es algo que ya lo conocemos todos, no es necesario, bueno, entrar en un museo para destrozar una obra de arte y llamar así la atención. Exacto, exacto. El Pero sí contraste que hay con esta, que... dime, dime. Sí.
No, sí que hay que resaltar una cosa, y es algo que lo que yo no reparé hasta este momento. Es un poco ver dónde está esta gente, qué pertenece, a qué asociación pertenecen. Esta que decíamos antes se llamaba hace no mucho Dernier Renovations, es un grupo francés activista, pero, y no es francés, forma parte como del Just Stop Oil, el que te decía que habían manchado también el cuadro de los girasoles de Van Gogh, pero pertenece a la Red A22, que es un grupo de asociaciones activistas financiadas, en este caso, por, bueno, un fondo creado hace muy pocos años y financiado principalmente por grandes fortunas, entre otras la de Eileen Getty, que es la nieta de Jean Paul Getty, el fundador de Getty Oil, una de las grandes empresas de petróleo más famosas y conocidas del mundo. Vamos, es una familia multimillonaria y esta es la persona que está detrás de todo eso, la nieta eh, que bueno, que ha promocionado todo este tipo de cosas, ¿no? Financian estas asociaciones, pero por el dinero sucio al final del petróleo, entonces no tiene mucho sentido. Porque hablan en favor de que, bueno, de que hay que cambiar un poco el paradigma del cambio climático y con este tipo de cosas, al final si se financian, pues a través de una persona que es multimillonaria, de una empresa petrolera, pierde ya mucho el sentido de todo esto, ¿no? O por lo menos para mí me lo pierde, porque al final, ¿con qué? O sea, ¿es un activismo realmente efectivo? ¿O realmente es un poco para protestar, para pedir un cambio? ¿O realmente que es una versión propia de lo que es de las simpatías que realmente esto crea, porque al final es algo un poco conspiranoico, ¿no? Ver al final de quién, si ahondas un poco más de quién está detrás de este grupo de asociaciones aparentemente muy libres y muy independientes que buscan llamar la atención sobre un problema como es en este caso el cambio climático que estamos sufriendo en este mundo, te das cuenta que al final está una empresa millonaria, multimillonaria, petrolera, que poco o nada tiene que ver con los mensajes que lanzan estas personas. La verdad que un poco la alerta de lo que es la conspiranoia, como se dice, salta un poco, ¿no? Sí, es curioso estar a favor de la alimentación sostenible cuando a lo mejor estás en una familia que a saber qué clase de sostenibilidad ha mantenido en su expansión empresarial petrolífera. Claro, por eso digo que no me cuadra mucho que haya una motivación detrás de esta persona, que es nieta de uno de los grandes multimillonarios de una de las grandes empresas petroleras que ha habido y habrá en el mundo, que haya una motivación por querer cambiar un poco eso cuando tú vienes de tener un nivel de vida que gracias a todo lo contrario a lo que es el petróleo y la industria del petróleo has podido vivir y luego ahora crear todo este tipo de cosas, ¿no? Es un poco muy contradictorio al mismo tiempo, no sé. Así es. Otra manera de protestar que nos ha, bueno, llamado la atención ha sido mediante una protesta contra el gobierno que lleva a Uh -huh, cabo Marlene Engelhorn, una austríaca de 31 años que recibe una importante herencia de su abuela uh -huh, y decide donar el 90% de la herencia, unos 25 millones de euros prácticamente libres de impuestos, ya que no iba a pagar prácticamente nada, y decide donarlos y para ello envía unas cartas a unas 10.000 personas, unos 10.000 habitantes mayores de edad, y uh -huh. no tengo muy claro cómo, si a través de un sorteo, les invita a participar a un máximo de 50 personas en una especie de congreso donde van a poner, digamos, ideas en común para ver cuál es la mejor manera de donar todos esos millones que equivalen a unos 25 millones de euros. Esto lo hace como protesta ante el gobierno por no gravar las herencias de los grandes ricos, los más millonarios, y para protestar contra los políticos, diciendo que si ellos no hacen su trabajo de intentar redistribuir la riqueza a través Uh -huh. de una ley tributaria más justa que obligue a que los que más tienen paguen más, ya que los políticos no lo hacen, pues esta mujer de 31 años que recibe una herencia millonaria
quiere donarla y lo va a hacer en protesta contra estos políticos. Ella afirma que donando esa cantidad sigue siendo igualmente, sigue teniendo dinero igualmente, y Ujú. lo único que afirma es que no quiere tener una ingente cantidad de dinero que al final no le va a repercutir en una mayor calidad de vida, sino que lo único que le vale es para tener más poder. Por lo tanto, renuncia, digamos, a tener poder, sigue teniendo dinero igual y quiere donar estos 25 millones de euros para protestar contra la clase política. Ujú. Bueno, y al final es lo que decía yo, al final el tener más dinero implica mayor calidad de vida. Bueno, veremos a ver hasta qué punto, porque siempre tenemos, pues la gente más de a pie, la idea de que con más dinero en mano, mayor calidad de vida. Y la calidad de vida o lo que teníamos hasta no hace muchos años en España, lo que considerábamos el denominado estado de bienestar, no implicaba tanto que era por tener más o menos dinero, implicaban por otra serie de cosas que gracias al dinero se consiguió, pero no todas, quiero decir. Al final la situación general de todo el país, que todo el mundo le vaya bien, que cobre en condiciones, que tenga condiciones laborales buenas, capacidad de conciliar, etcétera, etcétera, va a hacer que eso mejore. ¿Y cómo va a ser? Pues como decía ella, redistribuyendo la riqueza de, sobre todo, de hacia los que más tienen, más impuestos deben de pagar o más cantidad para que sea más equitativo para todo el mundo. No puede ser que, como estamos actualmente en este mundo, que haya un pequeño puñado de personas que tengan aproximadamente el Producto Interior Bruto en millones y miles de millones de varios países, cuando tenemos otros miles de millones de personas que no pueden ni permitirse pues 3 platos de comida al día, me explico. O sea, son cosas que al final dentro de una misma sociedad, de una misma ciudad, eso difiere mucho y que bueno, que haga este acto de, bueno, de generosidad, de altruismo por parte de una persona que al final lo ha heredado y que no tenía pues ese apego hacia ese dinero, porque si lo has ganado, vale, si lo has heredado, pues bueno, ha tenido mayor conciencia de clase, ha sabido entender que esto no podría ser así y bueno, eso demuestra que aún así hay personas que aunque sean multimillonarias, demuestran una calidad de humanidad bastante buena y que tiene un cierto sentido que al final se redistribuya de una forma mucho más equitativa la riqueza que se genera en un país, sea que unos lo hayan generado más o menos, pero que tiene mucho más sentido hacer eso para que al final un país y una ciudad y la gente prospere de verdad. Pues sí, son un poco el contraste entre una forma de protestar un poco inusual, Ujú. como la de donar dinero para hacer una protesta contra la clase política, y por otro lado tenemos pues los activistas que están pues eso, intentando ganar con mayor conciencia de toda la ciudadanía a través de pues irrumpir en un museo y ensuciar una obra de arte. Son dos maneras diferentes, digamos. Ahí Sí. quedan esas dos formas de protesta. Y bueno, nada más. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por participar, Adrián. Nada, gracias a ti por invitarme. Para la semana podemos ir adelantando. Vamos a hablar de un tema que está ya generando polémica en estos días. No Ujú. sé para la semana si seguirá todavía generando polémica, que es el caso de, bueno, del nuevo cartel de la Semana Santa en Sevilla para este 2024, Eso es. y traeremos nuevos temas que esperamos que os gusten. Ujú. Así que nada, nos vemos para la semana que viene. Publicamos vídeo los domingos a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, Adrián, ¿quieres dar algún apunte que nos haya quedado sin comentar? Sí, solo, bueno, antes de nada eso, si os ha gustado el vídeo, como siempre, darle like, suscribiros si realmente os gusta el canal y todas las cosas sobre las que hablamos y noticias que traemos y comentarnos qué os ha parecido, qué opinión tenéis acerca de estos temas. Y sí que hay que recordar una cosa, que de por sí, si tener en cuenta que no todo es lo que parece. Y por mucho que hagan estos actos, bueno, vandálicos que no tienen mucho sentido contra el arte, que el arte mucho poco tiene que ver con las causas
que ha derivado de lo que es el cambio climático, fijaos realmente en quiénes financian este tipo de cosas y de causas y ver realmente dónde está el interés. ¿Dónde está el interés? Porque está claro que hay un interés mucho más allá de lo que es un mero y puro altruismo por defender una causa. Y si está detrás siempre una gran empresa o compañía o alguien que la ha heredado y demás, no siempre es por algo bueno. Bueno, pues ahí queda esa reflexión, pensar un poco en ella. Y nada, nos despedimos del vídeo de hoy. Sabéis que podéis escucharnos también en Spotify, Google Podcast, Eso es. Amazon Music y en Spreaker. Ujú, Somos un canal de entretenimiento, comentamos noticias del día a día, lo que va sucediendo, España o fuera de España, da igual. exacto. Así que nada, dejaros vuestro like y hasta la próxima semana. Chao. Hasta la próxima. Hasta